Bienvenido a este nuevo video del curso Analista del lenguaje del precio. En este video hablaremos de las tendencias. Las tendencias. ¿Qué son y cómo se conforman? Las tendencias son una sucesión de máximos y mínimos, pueden ser alcistas o bajistas, y ellas se conforman de los siguientes eventos: máximos y mínimos, expansiones y contracciones. El conjunto de estos tres nos forma una tendencia. Pero para hacerlo más explicativo, vamos a definir cada uno de los elementos que conforman una tendencia. Los máximos y los mínimos. Ellos son el movimiento base, a partir del cual vamos a identificar las estructuras del precio. Un máximo es un punto alto entre dos puntos más bajos, y un mínimo es un punto bajo entre dos puntos más altos. Solo van a ser máximos y mínimos válidos aquellos que respeten esta regla. En el caso de los máximos, si el precio aún no ha logrado romper el mínimo anterior, no lo podemos llamar como un máximo válido. Y en consecuencia vamos a tener que tomar como referencia el máximo anterior en caso de existir. En el mínimo es exactamente lo mismo. Si aún el precio no ha logrado romper esta área de acá, no podemos considerar esto como un mínimo válido. Y deberemos tomar como referencia el mínimo anterior en caso de que exista. Vamos a ver un ejemplo para explicarlo de mejor manera. Fíjate, en el caso de los máximos, acá tenemos un movimiento, ¿ok? Este es un posible máximo, pero no es válido hasta tanto él no logre romper esta área de acá. Una vez que la rompe, esto se vuelve un máximo válido. No importa si el precio rompe por un pip o 0,1 pip. Un rompimiento es un rompimiento. ¿Qué no va a ser un máximo válido? Cuando el precio no logra llegar hasta el área y romperla. En esos casos, esto no lo vamos a considerar como un máximo válido y tendremos que tomar como referencia el anterior. En el caso de los mínimos es exactamente lo mismo. Tenemos el movimiento, este es un posible mínimo que se está formando, pero hasta tanto que el precio no nos logre romper esta área de acá, no vamos a tener el mínimo válido como validado. Igual, no importa si el rompimiento es por un pip. Un rompimiento es un rompimiento. ¿Qué no va a ser un mínimo válido? Aquellos movimientos que no logren llegar ni romper el área. En ese caso tendremos que tomar como referencia los mínimos anteriores. Ahora vamos a ver qué son las expansiones y las contracciones. Las expansiones y las contracciones son estructuras que se forman a partir de sucesiones de máximos y mínimos. La expansión es un movimiento que, como el nombre lo indica, expande el precio, lo impulsa en un recorrido hacia el alza o hacia la baja. Y la contracción, como su nombre lo indica, es un retroceso, es cuando el precio regresa cierta cantidad de puntos luego de hacer un recorrido expansivo. Vamos a ver un esquema. Acá tenemos un ejemplo con una tendencia alcista, pero podemos ver cómo esta tendencia se va formando de expansiones y contracciones, y a su vez las expansiones y las contracciones se van formando de máximos y de mínimos. Fíjate, acá tenemos la primera expansión, la contracción, que se conforma de mínimos y de máximos, y la segunda expansión, al romper, nos valida este mínimo. Y aquí la contracción, al romper esta área de acá,
nos validó este máximo de acá. Si seguimos con las expansiones, cuando el precio rompe este máximo de acá, nos validó este mínimo de acá. Y en la contracción, el mismo caso. Cuando el precio logró romper este mínimo de acá, nos validó este máximo. Entonces, fíjate cómo se va formando el esquema, fíjate cómo se van formando los movimientos a partir de los máximos y los mínimos. Esto es un ejemplo en el caso alcista. Para el caso bajista es exactamente lo mismo, pero con la dirección a la baja. Este esquema te recomiendo que pauses el video y lo dibujes en tu cuaderno de notas para posteriores consultas. Pues bien, ya una vez definidos los máximos y los mínimos y las expansiones y las contracciones, vamos a ver qué es una tendencia. Las tendencias son sucesiones de máximos y mínimos, pueden ser alcistas o bajistas. La tendencia alcista es una sucesión de máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más bajos. Mínimos cada vez más altos, perdón. La tendencia alcista es una sucesión de máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Y la tendencia bajista es una sucesión de mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos. Suena ambiguo, pero vamos a verlo nuevamente con un esquema para que sea más sencillo de entender. Acá está el esquema base de las tendencias. Fíjate lo que hablamos. La tendencia alcista es una sucesión de máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Y la tendencia bajista es una sucesión de bajos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos. Inmediatamente que en una tendencia, por ejemplo, en una tendencia alcista, llevamos máximos cada vez más altos y bajos cada vez más bajos. Pero inmediatamente que el último mínimo válido de nuestra tendencia alcista es roto, estamos hablando ante un posible cambio de tendencia a la baja. Por eso es lo importante de que aprendamos a definir los máximos y los mínimos válidos. En el caso de las tendencias alcistas, es importante prestarle atención a los mínimos válidos. Y en el caso de las tendencias bajistas, debemos prestarle especial atención a los máximos válidos, puesto que al momento en que se rompe el último máximo válido de una tendencia bajista, estamos ante el cambio de la tendencia, de la dirección de la tendencia. Es bueno que anotes este video y tomes nota de lo explicado anteriormente. De todos modos, no te preocupes, que ese concepto lo iremos viendo a lo largo de este módulo. Los tipos de tendencia. El tamaño de la contracción nos va a definir el tipo de tendencia. Y es importante que aprendamos a medir la extensión de las contracciones, pues esto nos va a permitir identificar el tipo de tendencia en la que nos encontramos. Existen tres tipos. La tendencia normal, donde las contracciones van a llegar hasta el final de la última expansión. La tendencia lenta, donde las contracciones penetran hasta el área de la última expansión. Y las rápidas o aceleradas, donde las contracciones no llegan hasta el final de las últimas expansiones. Vamos a ver otros esquemas para definirlo. Fíjate, en la tendencia normal, ¿cómo sabemos que estamos ante una tendencia normal? Bueno, porque la contracción, que es este movimiento, en el caso perdón, de la tendencia alcista, llega hasta el final de la última expansión. Esto lo definimos como una tendencia normal. Una tendencia lenta, bueno, es la tendencia en la que las contracciones regresan dentro del área de la última expansión. ¿Ve? Fíjate cómo las contracciones son más profundas y penetran hasta el área de nuestra última expansión. La formación de tendencias lentas
nos da lo que se conoce como canales, como canalizaciones, que son bandas de precio dinámicas en las que el precio se mantiene cotizando y suele rebotar de la parte baja a la parte alta. Por último, las tendencias rápidas o aceleradas son esas tendencias en las que las contracciones no regresan, no llegan hasta el área de la última expansión. En ese caso podemos decir que el precio lleva bastante velocidad, y va bastante acelerado. Máximos y mínimos ambiguos. En el mercado es común encontrarnos con máximos y mínimos ambiguos. Esto es con el objeto de confundirnos y hacernos perder operaciones. Un mínimo o máximo ambiguo es un nuevo punto que forma el precio. Este punto parece ser un rompimiento creado por una nueva expansión, pero si nos detenemos un momento y medimos su extensión, nos daremos cuenta que en realidad es un movimiento inferior al anterior. Fíjate acá en este ejemplo. Acá tenemos una expansión y luego tenemos otra expansión que nos da este rompimiento. Pero ¿qué pasó con esta expansión? Que si nosotros comparamos el tamaño de la expansión anterior con la última, nos damos cuenta que la segunda expansión, si acaso, cubre el último tercio del tamaño de la primera expansión. ¿Qué quiere decir esto, Alejandro? Bueno, quiere decir que esta segunda expansión fue débil, no fue con decisión. ¿Y cuál es el beneficio o cuál es el objeto de que aprendamos a identificar esto? Bueno, que si estás operando un rompimiento, pero te das cuenta que esta expansión fue débil, no te convendrá realizar una compra, en este caso en esta área. ¿Por qué? Porque, por lógica, se va a realizar un retroceso profundo dentro del área de la última expansión. Cuando observes estas formaciones, deberás esperar dentro de la última expansión que se realice alguna pausa o alguna formación que veremos más adelante, donde estarás esperando el precio. ¿Por qué el mercado realiza esto? Bueno, el mercado realiza esto en su afán de jugar con la psicología de las masas. Él se va a valer de muchas herramientas para confundirnos en nuestra operativa. Identificar las tendencias es sumamente fácil, una vez que entrenamos el ojo, pero evitar caer los falsos impulsos del mercado desarrolla frecuentemente es lo realmente importante. Debemos enfocarnos, como ya te lo dije, en los máximos y mínimos de la tendencia, para evitar ser sacudidos por falsos quiebres. El secreto va a estar en las distancias verticales, como ya te lo he explicado. Debes medir la distancia de la última expansión y compararla con la que se está formando. Cada nuevo quiebre debe ser evaluado mediante la cantidad de puntos que recorre el precio al rompimiento y compararlo con las distancias verticales, puesto que ya sabrás que si el rompimiento es débil, es por una expansión más débil, deberás esperar el precio más abajo y no será conveniente que realices la compra en el caso de tendencias alcistas o la venta en el caso de tendencias alcistas inmediatamente después del rompimiento. El enemigo de los traders, el megáfono o triángulo invertido. La formación es fácil de identificar, pero por lo general te va a costar una pérdida poder identificarlo. En algunas ocasiones el análisis de múltiples temporalidades te va a ayudar a evitar caer en esta trampa. El megáfono es una estructura en la que el mercado está buscando liquidez. Es un momento en el que el precio actúa de forma errática. Él desmoraliza a la mayoría de los traders, pues piensan que sus análisis son insuficientes, pero en realidad es el mercado acumulando volumen para alimentarse y proyectar un nuevo movimiento agresivo. La estructura oscila entre dos líneas dinámicas que se expanden cada vez más, presentando lo contrario a una tendencia, máximos más altos y mínimos más bajos. Te voy a mostrar un ejemplo rápido que tengo preparado acá en el australiano y en japonés.
Fíjate cómo esta estructura nos deja los máximos cada vez más altos y los mínimos cada vez más bajos, siendo todo lo contrario a lo que es una tendencia, rompiéndonos nuestra lógica tendencial y desmoralizándote, pues, porque en este primer impulso uno cree que el precio va a continuar al alza y ¡boom! Viene a la baja. Nuevamente un impulso al alza y otra vez vino a la baja, limpió los stops. Bueno, vamos a vender o un movimiento al alza. Entonces esa es la trampa del mercado, el megáfono. No te preocupes si caes en una, porque es muy común que esto suceda. Como te repito, el análisis de múltiples temporalidades te puede ayudar a identificarlo. Pero todos en algún momento hemos caído en un megáfono. Bueno, esto es todo por este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que te sigan llegando las notificaciones del contenido que estoy subiendo al canal. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a estar hablando de las líneas de tendencia.